de qué elementos básicos o qué tips se podrían tomar en consideración para efectos de elaborar un agravio o concepto de impugnación. Antes que nada, sí es importante comentar y reiterar, ¿no? El hecho de que cuando exista una resolución definitiva, uno de los requisitos o lo primero que deben de considerar es, una vez que reciban esa notificación de la resolución definitiva, ver cuánto tiempo tenemos para poder controvertirla. Una resolución definitiva es aquella que pone fin a un procedimiento que da una resolución ya definitiva. Se tiene que agotar los medios de defensa están contemplados, que es el recurso de revocación o inconformidad en asuntos de seguridad social o el juicio contencioso administrativo de manera optativa. Y también tomar en cuenta los plazos, porque realmente luego es muy complejo el, el, ¿cómo se llama? Es muy complejo luego con tantos plazos que nos dan las normas respecto de qué vamos a considerar o qué plazos tenemos para lograr controvertir. Primero vamos a señalar, para efectos de controvertir resoluciones del IMSS en recurso de inconformidad, el plazo son de 15 días hábiles. Mismo plazo que nosotros tendríamos para el juicio sumario en la vía contencioso administrativa. Ese plazo del juicio sumario en la vía contencioso administrativa, que es de 15 días, está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y precisamente en el artículo 58.2, en el que dice que se impugnan resoluciones definitivas cuyo importe, el histórico, sin considerar accesorios, no excede de 5 veces el salario mínimo del año, que considerando el salario mínimo está como en 70 pesos, más o menos aproximadamente, ¿no? Por 5 por elevado al año, nos va a tener que dar un monto de 120 y tantos mil pesos, si mal no recuerdo, como 130 mil pesos, 127 mil y cacho. Si el monto excede de esa cantidad del importe histórico, ya no podría tramitarse en la vía sumaria, sino se tendría que tramitar en la vía tradicional. Y en la vía tradicional el plazo para interponer el medio del recurso del juicio contencioso administrativo es de 45 días hábiles. Entonces sí es muy importante, primero, que tengan en cuenta esa situación. Si es un acto del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, en el cual proceda un recurso de revocación, al igual que aquellos actos emitidos por las autoridades, por las entidades federativas coordinadas, por Secretaría de Finanzas de los estados, tomen en cuenta 15 o 45 días dependiendo del monto, pero ahí sí el recurso de revocación, el plazo para su cómputo son 30 días hábiles. Ojo, tomen mucha importancia en el cómputo de los plazos, porque luego a nosotros sí nos ha pasado aquí que muchos colegas contadores acuden con nosotros cuando ya los plazos para la impugnación están vencidos, ¿no? Y ese es un gran problema. Respecto a la fecha en la que se efectúa el cómputo de los plazos, en materia fiscal, la fecha en la que se efectúa el cómputo de los plazos o el cómputo inicia a partir del día siguiente a aquel en que surte efecto la notificación del acto. ¿Y cuándo surten efecto las notificaciones? Al día siguiente de aquel en que fueron efectuadas, si se trata personalmente. Es decir, yo recibo, por lo general, ¿no? Con el SAT, van a buscarme a mi domicilio, no me encuentran, dejan un citatorio. Al día siguiente acuden a una hora cierta, la que señalaban en el citatorio, y me dejan la notificación. Es decir, me levantan el acta de notificación, me entregan mi notificación y me entregan el documento que me dan a conocer, la resolución definitiva. Me la entregan el día de hoy, ayer dejaron citatorio, 7 de septiembre, hoy 8 de septiembre me entregan el documento. Ese documento, la notificación de ese documento, no obstante que me la entregaron hoy 8 de septiembre, surte efectos hasta el día de mañana, hasta el día miércoles 9 de septiembre. Y el cómputo del plazo que se establece, ya sea 15, 30 días o 45 días, dependiendo de los ejemplos que dije, empieza a computarse a partir del día siguiente en que surte efectos. Es decir, el día 1 de ese cómputo sería el día 10 de septiembre. Hoy 8 me la entregaron, el 9 surte efectos, el día 10 empieza a computarse el primer día, ¿no? Y ojo, algo muy importante, cuando ustedes se
manifiestan con domicilio y abajo de la puerta encuentran la resolución definitiva. Y yo señalo que me hice conocedor el día de hoy, 8 de septiembre, ahí no surte efectos notificación porque no existió notificación y nosotros estamos diciendo que no hubo porque pues nos dimos conocedores en determinada fecha. Entonces ahí, si hoy 8 de septiembre yo me encontré el documento y hoy 8 de septiembre me hago conocedor de ese documento, el plazo empieza a computarse a partir del día siguiente al cual me hago conocedor, es decir, a partir del día 9, no del 10. Mucho ojo porque sí me he tocado a veces en las cuales he visto que se han deshecho, considerándolos como consentidos, actos consentidos, por un día. ¿Por qué día? Precisamente por el día en el que indebidamente se hizo el cómputo pensando en que, considerando el día extra, considera que se surte efecto la notificación. ¿Por qué? Pues porque ahí no hubo notificación, ahí ustedes se dieron por conocedores del acto propiamente. Entonces, eso es para que lo tomen muy en cuenta, principalmente para los medios de defensa que pretendan impugnar. Ahora, para efectos del planteamiento de un agravio. Primero, inclusive en el recurso, me voy a abarcar primero el recurso. En el recurso de revocación tienen que señalar, están los requisitos propiamente en el Código Fiscal de la Federación, o en el reglamento especializado o el reglamento ya sea del Infonavit o de la Ley de Seguro Social. Pero en el medio de defensa es entre los requisitos muy claros que tiene que señalar todos sus datos personales, el domicilio para ir y recibir notificaciones, el domicilio fiscal, porque se tiene que presentar ante la autoridad de la cual sean territorialmente competentes. Algo que es muy importante es precisar cuál es el acto impugnado, cuál es la resolución definitiva que van a controvertir. Pongamos el ejemplo, una resolución contenida en el oficio número tal de fecha tal emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal X, mediante la cual se me determina un crédito fiscal por 11,000 pesos, por multa, por concepto de multa, por incumplimiento por no expedir comprobantes fiscales, supongamos. Ese es el acto impugnado. De ahí se señala si existen terceros, pues en este caso no habría terceros interesados, se va a los hechos. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando ustedes redactan los hechos? Pues redacten propiamente lo que aconteció, sin tanto rollo, ni más ni menos. Consideren que la historia o los antecedentes del asunto que derivó la resolución, sin que se vuelva de cierta forma perjudicial al tipo de defensa que se quiere. Ojo, porque sí nos ha tocado ver luego algunas cuestiones en las cuales en el concepto de impugnación están señalando una cosa y en los hechos están reconociendo algo que se supone que no lo conocían según sus conceptos de impugnación. Entonces, pues es muy importante que tenga coherencia. Pongamos como ejemplo de acto, a lo mejor les digo lo de la verificación que conllevó una multa por la expedición de comprobantes fiscales. Bueno, pues en los hechos tenemos que señalar, en fecha tal se me notificó el oficio en el cual se ordena la práctica de la visita y se levantó el acta correspondiente. De ahí, en tal fecha, entregué las manifestaciones para desvirtuar lo que señaló el contribuyente. No obstante eso, hasta el día tal, la autoridad me notificó el oficio que constituye la resolución impugnada. Y san se acabó, ¿no? Que serían los hechos. Si supongamos, nunca me notificaron la orden, supongamos, ¿no? Un ejemplo, que nunca me notificaron la orden, y yo tuve conocimiento hasta la resolución, es decir, que en el contenido de la resolución mencionaba que existe una orden, pues yo en mis hechos tendría que poner, en fecha tal, se me notificó una resolución respecto de la cual se señala una orden que nunca me fue entregada y que un acta que se levantó de la cual desconozco totalmente, ¿no? En los hechos, ¿por qué? Porque lógicamente eso va a ser materia de controversia y va a estar ligado a un concepto de impugnación que se tenga. De ahí, en los conceptos o en los agravios que se señalan en el recurso de revocación, como técnica, ¿qué recomiendo? Primero, tratar de advertir las causas que establece la ley, tanto para efectos de señalar ilegal un recurso, como ahora sí, una resolución derivada del procedimiento que se lleva en el juicio contencioso administrativo. Es decir, qué violaciones se señalan o se comentan. Si primero nosotros tenemos que señalar lo de la procedencia claramente y de ahí tratar de atender qué vicios tiene, si son vicios de forma o vicios de fondo
propiamente el acto, y si esos vicios van a generar una revocación para efectos o una revocación total. Si es algún vicio de forma, generalmente va a generar una revocación para efectos, y ahí es muy importante. Y si es un vicio de forma, pues una revocación total. ¿Qué se debe señalar o cómo se debe argumentar un concepto de impugnación o un agravio en este caso? Recomiendo, lo primero que tienen que señalar es decir qué es lo que les causa de manera muy clara. La resolución impugnada, ¿qué perjuicio les causa? Es decir, qué artículos vulnera presentados en ley y por qué. ¿Por qué es lo que vulnera esos derechos? Y ya de ahí hacen el desarrollo de la idea completa. Supongamos, la orden de visita. Me emitieron la orden de visita, se levantó un acta, yo presenté unos alegatos y no obstante los alegatos me emitieron una resolución. Derivado de todo el procedimiento, yo advierto que me están sancionando porque no se cumplieron requisitos en un ticket, es decir, en un comprobante, de operaciones al público en general. Y yo veo que en la orden nada más iba dirigida precisamente a verificar los FDIs. Nunca habla de comprobantes con el público en general. Es decir, me dice que me va a revisar que cumpla con las normas del Código Fiscal de la Federación y nunca me señala que se cumpla con normas o que se va a revisar el cumplimiento de la miscelánea fiscal. Un ejemplo, ¿no? Ahí en ese caso también noto, a lo mejor, que en la orden no se señala el periodo que va a abarcar la orden, que es un vicio de forma, pero que también implica en el fondo, ¿no? Tiene mucha afectación en el fondo. Ante esos vicios yo podría plantear a lo mejor mi primer concepto de impugnación señalando qué es lo que me causa agravio. Pues lo que me afecta es la resolución que estoy impugnando, la multa. La multa contenida en el oficio tal me causa agravio porque la misma se emite con base en un procedimiento que fue iniciado por una orden de visita, la cual se encuentra viciada de legalidad, dado a que se omitió señalar el periodo a revisar, ¿no? Con lo cual, ahí ya tenemos que decir qué es lo que contraviene. Bueno, pues ahí en el Código Fiscal de la Federación precisamente señala en los requisitos de las órdenes, cuando se hacen las visitas para verificar, tiene que señalarse el periodo. Y ahí propiamente dentro del artículo, si mal no recuerdo, creo que es el 44, se señala que deben de señalar un periodo específico o 45, por ahí están. Ahí uno tiene que decir ese artículo que le causa agravio, ¿no? Y por lo cual resulta ilegal. Ya de ahí nos vamos al desarrollo propiamente. Decimos, bueno, derivado de lo anterior se advierte, tal y como se puede advertir en la orden de visita domiciliaria, la cual es el antecedente primigenio de resolución combatida, porque es sobre la que se sustenta todo el procedimiento de verificación de la autoridad, se advierte que en el contenido de la orden no se señala ningún periodo en el cual iba a abarcar la acción. Situación que deja al contribuyente en estado de indefensión porque pues da una orden de manera muy abierta que puede, que limita, evita que limite a la autoridad a determinar, a revisar o a verificar determinado periodo. Lo hace en esa parte genérica, ¿no? Por cuanto hace al periodo de tiempo. Y esa situación genera una incertidumbre jurídica porque vulnera el artículo, y ahí se señala el artículo del Código Fiscal, en el cual se precisa que como requisitos de la orden tienen que decidir el periodo a verificar, ¿no? Ya después se señala, bueno, ante tal ilegalidad, pues al estar viciada la orden, que fue lo que el antecedente primigenio de la resolución, pues todo lo que conlleva a esa orden, pues está viciado por tratarse de ser un fruto de un acto viciado, ¿no? Y por lo tanto se declara la nulidad, solicita ya sea que se revoque el acto en su totalidad o que se declare. ¿Por qué? Por un vicio que trasciende el sentido de la resolución y que conlleva precisamente a afectar la totalidad de la resolución, ¿no? Ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta los efectos que puede tener una resolución o no. Supongamos que nosotros hubiéramos planteado ese agravio en un recurso y que la autoridad de administración local jurídica, al resolvernos ese recurso, nos dice, oye, pues efectivamente sí está mal
En la orden, pues sí, no se señala un periodo sobre el cual se tenía que haber efectuado, ¿no? Es un vicio. Y por lo tanto, yo te revoco la resolución para el efecto de que la autoridad emita una nueva orden y lleve a cabo la facultad, se podría decir, ¿no? En la cual corrija, emite una nueva orden, corrija y lleve a cabo el procedimiento. Pues al parecer tú ves una resolución y ves que es una revocación para efectos y realmente, pues, aparentemente tú podrías decir, oye, pues ya me generó un beneficio, ¿no? Porque ya me revocó el acto, pero ahí vale mucho la pena, pues precisamente tratándose de las resoluciones, se lea de manera muy detenida los efectos de las resoluciones que se obtengan, porque yo creo que se pueden obtener en muchas ocasiones mayores beneficios atendiendo lógicamente, a la autoridad. Es decir, por un error de, de, de este acto, la autoridad a lo mejor lo fundamentó en el 133, fracción 3, que es respecto a que se mande a reponer el procedimiento administrativo y con base en eso se reponga la procesión. Y a lo mejor nosotros lo que buscamos precisamente, dada la vulneración que hay desde el inicio, es que se revoque el acto impugnado. En ese caso sería la fracción 4. ¿Qué tenemos que hacer en esos sentidos? Bueno, pues podemos controvertir esa resolución en la cual se otorgó una revocación a lo mejor para efectos, para que el tribunal la resuelva. Y de esa forma se pueda subsanar y se pueda obtener una resolución lisa y llana. ¿Por qué? Porque si obtenemos una para forma, es decir, que se reponga el procedimiento, lo que vamos a hacer es que en el plazo de 4 meses la autoridad vuelva a iniciar otra vez, es decir, vuelva a emitir otra orden, vuelva a hacer procedimiento y vaya a sustentar igual su resolución por un vicio de forma. En lugar si bien nos ayudó y la dejó sin efectos, pues va a ser algo de nunca acabar, ¿no? Y más porque es un vicio de la resolución, ¿no? En este caso, por la vulneración que hubo, ¿no? Y aquí más que nada la vulneración que a lo mejor la autoridad pretendió señalar es que es un vicio del procedimiento, que no se llevó y es un vicio de forma. Pero en la realidad ese vicio se puede considerar como un vicio de fondo. ¿Por qué? Porque se dejó, la autoridad al momento de emitir la orden, dejó de aplicar o aplicó indebidamente, bueno, más bien dejó de aplicar la disposición debida, es decir, no dictó la resolución o la orden en contravención a lo que dispone la ley. ¿Por qué? Porque la ley le establece ese requisito forzosamente de establecer el periodo, y si la autoridad no lo señaló, bueno, pues precisamente dictó esa orden que originó la multa en contradicción a las disposiciones aplicables. Algo muy similar pasa en los recursos de revocación. ¿Con qué diferencia hay? O yo qué les podría aconsejar en cuanto a lo que debe de tener un recurso o la estructura. Primero, que sean claros en decir qué es lo que les causa afectación. La resolución lógicamente les causa afectación, pero ¿por qué? Entonces que se contesten el qué es lo que causa afectación, por qué les causa afectación, ¿no? Y cuál es el fundamento que se considera violado, el fundamento legal que se considera violado, y que ustedes den su argumento de por qué se considera violado esa situación, o sea, el perjuicio que les genera. Y ya después de que desarrollen la idea, después de eso existe el desarrollo de la idea del agravio para explicar, clarificar, incluso señalar qué probanzas tienen para acreditar su dicho, y al final, a manera de resumen, decir qué efectos produce esa vulneración de derechos que se señala. Es decir, qué hizo la autoridad, qué violación o ilegalidad se encontró, ¿no? Respecto de las situaciones. En tratándose de juicio contencioso, pues es lo mismo. Siempre cuando planteen un concepto de impugnación, es muy importante que tengan en cuenta en juicio contencioso administrativo lo que establece el 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que habla precisamente de que se va a declarar que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales. Y ahí vienen todas las causales por las cuales se puede demostrar que una situación es ilegal. Y en lo que se trata a la fracción 3 o 4,
que precisamente es la fracciones 2 y 3, que habla de la omisión de requisitos formales, ¿no? Que afectan las defensas del particular y trascienden en el sentido de la resolución, o vicios de procedimiento que afecten las defensas del particular y recibe, esas van a generar una nulidad para efectos, para determinados efectos. Pero si son la fracción 1, la fracción 4, la fracción 5, etcétera, 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 para reconocimiento de derechos, puedes obtener una nulidad lisa y llana, o en casos en los que se deba de reconocer un derecho subjetivo, bueno, pues eso, que va a generar mayor beneficio. Entonces, continuando con el desarrollo precisamente del concepto de impugnación, si yo digo, ¿qué es lo que me está generando perjuicio? ¿Por qué me genera perjuicio la situación? ¿Qué fundamento, es decir, qué disposición legal se está contraviniendo por parte de la autoridad? Los argumentos que yo estoy señalando y advirtiendo que se están violentando esas disposiciones legales. Al final es importante que ustedes concluyan qué efectos va a tener. Es decir, bueno, pues por todo lo anterior, ante la omisión de la autoridad de señalar el plazo, pues es claro que la autoridad dictó la orden de visita, poniendo el ejemplo en el que estábamos, en contravención de las disposiciones aplicadas. ¿Por qué? Porque incumplió con el requisito que establece la fracción tal del artículo número tal del Código Fiscal de Operación, situación por la cual pues se debe de declarar la nulidad o lo que fuera con base, o sea, se advierte la ilegalidad que advierte el artículo 51, fracción 4, en su caso del Código Fiscal de Operación, para que con eso cierre. Algo que en experiencia en el tribunal nos ha tocado ver es que muchas veces hay dos vicios que yo creo que pasan mucho por parte de las autoridades, por parte de las personas que presentan medios de defensa. Uno de los vicios es el tratar de ser a lo mejor muy generales, en el que dicen, se van mucho a las cuestiones constitucionales y luego tratan de decir, me causa agravio la resolución porque es violatoria de mis derechos constitucionales, del artículo 16 de legalidad, porque la autoridad indebidamente me emitió una resolución sin contemplar todos los requisitos que derivan. Bueno, ahí lo que se advierte o lo que se puede ver es que pues está como cantinfleando, porque realmente sí estás diciendo que te agrave algo, pero no estás siendo tan específico en decir con precisión qué causa agravio. Muchas veces utilizan el argumento de que no está debidamente fundado y motivado y carece de la fundamentación o la motivación. Ok, dime por qué carece de la fundamentación y motivación, en qué parte no está fundado y motivado y por qué consideras tú que no está debidamente fundado y motivado. Es decir, no es lo mismo decir, la resolución me causa agravio porque carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la autoridad no señala las situaciones por las cuales se generó y se determinó el crédito. Ok. Pues me estás haciendo todavía muy general. ¿Qué es la indebida fundamentación o motivación a lo mejor? Pero puede ser que digan, la autoridad motivó indebidamente la resolución porque al momento de que, un ejemplo, ¿no? De que me aplicó las actualizaciones, no me señaló el procedimiento que se llevó a cabo para llegar a ese monto, es decir, no efectuó ninguna operación matemática, ni me dijo sobre qué se sustentó para hacer el cálculo de las actualizaciones, sino que únicamente del importe histórico me suma un monto determinado de actualizaciones sin saber el origen de esas actualizaciones. Y si bien se fundamentó a lo mejor en el 21 del código, pues nunca me señaló todo el procedimiento, las operaciones aritméticas. Voy a concluir que de actualizaciones, efectivamente son 100 pesos, que es lo que me está cobrando. Bueno, ahí sí estamos diciendo, si bien que te puede llegar a vulnerar el 16, o que es constitucional de legalidad, bueno, estás diciendo que te motivó indebidamente. Te motivó indebidamente porque si bien aplicó el 21 del código, pues no te explicó las razones, causas o situaciones que hace que sea fundamentado debidamente o no. Entonces ahí es donde se tiene que señalar precisamente esa situación y ese tipo de explicación que se tenga. Entonces un vicio es eso, que es muy general. Y otro vicio que luego he advertido en la práctica, en la experiencia que hemos tenido, es que muchas veces se investiga, se atiende los criterios de la Corte, se atiende los criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo cuando se plantean medios de defensa, y luego muchos pues lo que hacen es como que copiar y pegar esas tesis. Y dicen, me ha tocado, la resolución es ilegal porque incumple con lo dispuesto en la tesis tal. Ok. Bueno, pues la tesis, la jurisprudencia, si bien son obligatorias y lo que sea, dentro de los requisitos que se establece es precisamente establecer un agravio, un concepto de impugnación.
Y aquí, tanto en el código como en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues se señala que lógicamente se tiene que precisar, se tiene que señalar, tienes que señalar todo lo que te causa agravio, fundar y motivar, tratar de explicar qué fue la situación que te genera agravio para efecto de que se entre al estudio, el análisis. Es decir, tienes que plasmar tú las cuestiones que tú consideres, ¿no? Que son las que te causan, porque con base en eso es lo que va a tener de elementos, ya sea la autoridad administrativa o los magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para poder pronunciarse respecto de la situación. Entonces, ¿qué es importante? Pues que no basta con que peguen tesis que a lo mejor y sí resultan aplicables, sino hacerlas que esos criterios sean aplicables al caso en concreto. Por ejemplo, supongamos en un procedimiento administrativo en materia aduanera que se alegue el principio de inmediatez, porque la autoridad ya tenía cerrado el expediente, ya tenía todos los elementos en enero del 2015. Y fue hasta septiembre del 2015 en que emite la resolución, cuando el 152 dice que son 4 meses, ¿no? Y hay esta jurisprudencia que habla del principio de inmediatez, de cuándo se tiene que computar lo del 152 de la ley aduanera, y el contribuyente lo que hace es decir, ¿sabes qué? Me resulta un agravio la resolución atendiendo esta tesis, ¡pum! Y nada más se pone la tesis. Pero no me está diciendo nada, nada más está copiando y pegando la tesis. Ahí corren el riesgo que el magistrado pueda decir, oye, es que no me plasmas concepto de impugnación, porque no me dices de qué te duele, nada más me has pegado una tesis, pero no me señalas las razones, las consideraciones que tú tienes para considerar que es ilegal. Entonces ahí es importante incluso, bueno, pues si no quieren argumentar todo mínimo para hacer la tesis, ¿no? Que digan, la multa que a mí me imponen, el crédito fiscal que me imponen me causa agravio, porque es violatorio a la que dispone el 152 constitucional, porque pues aquí violentaron el principio de inmediatez, dado a que entre tal fecha y tal fecha transcurrieron más de tantos meses de que el expediente estaba cerrado al momento en que me emitieron la tesis. Sirve de apoyo, porque es un apoyo, la jurisprudencia, que sí es de aplicación obligatoria, y ya se plasma la jurisprudencia. Y ya al final pueden resumir diciendo, ante esa violación, bueno, pues se genera un vicio de fondo, que genera una nulidad lisa y llana. Y ahí ya el tribunal sabe respecto de qué va a resolver y cómo va a resolver. El hecho de que en un concepto de impugnación se ponga mucho rollo, diría yo, es decir, muchos argumentos repetitivos, es decir, que repitan lo mismo, que lo quieran decir de 100 veces diferentes, pues en nada va a variar la decisión del juez, porque va a ser repetitivo lo mismo. Entonces, ¿qué es importante? Pues que sí sea conciso, que sea muy explicativo, clarificativo, y si se señalan muchas cosas, bueno, pues si se debe de hacer, adelante, que se argumente todo lo que se requiera, se circunstancie, se señale, se precise lo que ustedes requieran, pero pues evitar ser repetitivos, porque luego en vez de ayudar al lector de ese argumento, de ese agravio, pues genera una reacción contraria, es decir, se pierde a lo mejor la idea y eso hace que a lo mejor no se entienda o no se comprenda el argumento de defensa que nosotros plasmamos en la demanda o en el recurso de la forma en la que nosotros esperamos. Ahora, algo muy importante que también tienen que tomar en cuenta es la famosa litis abierta. Muchos contadores, por ejemplo, se han acercado con nosotros, les llega una multa, ellos pues sí tienen conocimiento de fondo, dicen, no, pues es que sabes que está mal esta multa, porque yo sí, supongamos de comprobantes fiscales, yo sí cumplo con todos los requisitos y la autoridad apreció mal, y pues sabes que yo lo veo sencillo, y presentan ellos su recurso de revocación, ¿no? Y presentan su recurso de cierta forma, y ya luego la autoridad les resuelve en sentido negativo, y ya acuden con nosotros al juicio contencioso, ¿no? O hay algunos contadores que a lo mejor y se van directo al juicio contencioso, ¿no? Y ya después de haber presentado la demanda les dictan una sentencia en el tribunal y ya acuden a la PRODECON solicitando apoyo de defensa para efectos de ver qué se puede hacer para revertir la resolución, ¿no? Cuando no es favorable. Bueno, ahí tenemos que tener mucho en cuenta, o uno de los elementos que yo considero que debemos tener muy en cuenta es la famosa litis abiertas.
en qué casos opera y en qué casos no opera la litis abierta y qué se tiene que analizar antes, es decir, respecto a la procedencia o no del medio de defensa, ¿no? Y para esto también, ahorita voy a buscar algunas jurisprudencias que considero relevantes, que vale la pena que las tengan en cuenta. En el artículo primero de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en su segundo párrafo del artículo primero habla y dice esto: cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del requerente y la controvierta del juicio contencioso administrativo federal, ahí dice, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo. Ojo, y esto es lo que le da sustento a la litis abierta, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Eso es propiamente el origen de la litis abierta. Y después dice, asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto, ojo, lo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la sala regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Litis abierta, pero aquí, ojo, dice, siempre que la sala competente determine la procedencia del mismo. ¿La procedencia de qué? ¿Del mismo qué? La procedencia del recurso de revocación. Ahorita lo voy a poner como un ejemplo. Llega un medio de defensa en el día, supongamos, 31, un recurso de revocación. Se recibe en el día 31. ¿Sale? Jurídica lo recibe el día 31, en la mañanita, a las 9 de la mañana. A ver. La jurídica resuelve y dice, ¿sabes qué? Te lo desecho por extemporáneo. ¿Vale? Esa resolución me la notifica. Y ya yo en el día 15, supongamos, en tiempo, en el día 14, en el día que sea, que esté en tiempo, presento yo mi juicio contencioso administrativo. ¿Sale? ¿Qué debo combatir yo en este juicio contencioso administrativo? Porque muchas veces se malinterpreta la litis abierta. Si yo en este juicio contencioso administrativo, en los conceptos de impugnación que plasme, solamente controvierto la resolución recurrida, es decir, la multa que me impusieron y que pretendí en su momento, en su inicio, impugnar la vía recurso de revocación, el cual me desecharon, lo que van a hacer es que me van a declarar inoperantes esos argumentos y van a confirmar en su caso el desechamiento que me efectuaron. ¿Qué es lo que tengo que hacer atendiendo ese segundo párrafo que leía, el último párrafo que leía con anterioridad? Es, tengo primero que combatir este desechamiento que me ocurrirá. ¿Para qué? Para que de esa manera se pueda advertir que el recurso sí fue procedente y ya de ahí ya podamos entrar al estudio del recurso de revocación. Tanto de la resolución al recurso, pero principalmente también de la resolución primogénea, de la recurrida, en pocas palabras. Muchos contadores he visto que con el principio de litis abierta ni siquiera toman en consideración la legalidad o ilegalidad de la resolución del recurso de revocación y se van directo a la multa original por alguna cuestión de fondo, por lo que sea, y ese es un gran error procesal. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar primero si es procedente o es improcedente ese desechamiento. Ahora, en este caso particular que decimos que se planteó en el día 31 el recurso de revocación y la autoridad al momento de resolver hace su análisis señalando, oye, pues yo te cuento los días y de la fecha en la que te notifiqué, surtió efectos al día siguiente, empieza a hacer el cómputo al tercer día, a partir del tercer día, y por lo tanto yo sumo, y para la fecha en la que tú presentaste tu recurso, 31 días, no 30. ¿Ok? Ese es el argumento. En mi demanda, yo tengo que controvertir la resolución de ese recurso en la cual me desechó por extemporáneo y además la resolución recurrir. El primer concepto de impugnación que yo tendría que plantear en mi demanda es combatir esa resolución al recurso, la impugnada directamente, la que originó la impugnación.
¿Y qué tendría que partir? A lo mejor se me ocurre, ¿no? Como medio de defensa. Oye, la autoridad jurídica resolvió indebidamente el recurso, lo desechó por extemporáneo, sin haber considerado y sin en contravención a lo que dispone el reglamento, el artículo tal del reglamento del código, que dice que cuando se hay un plazo de vencimiento, pues tengo hasta el día hábil siguiente en las horas de oficialidad de partes para presentar mi recurso. ¿Por qué? Porque como las oficinas de la autoridad no están abiertas las 24 horas, sino hasta determinado horario, pues me entiende que se tiene que poner al día siguiente y por lo tanto se considera que está en tiempo. Entonces no considero ese plazo a la autoridad. Ah, bueno, y eso es un argumento. Estoy diciendo que está violando la autoridad o que no tomó en consideración el artículo, por qué no lo tomó en consideración, y hago el cómputo. Y diciendo, bueno, por lo tanto lo presenté el día 31, sí, un día siguiente, atendiendo a lo que dice el reglamento. Y es precisamente para tener acceso. Ah, ok. Eso es lo que se tiene que establecer. Y ya de ahí podemos irnos a controvertir todo lo que se quede. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer el tribunal atendiendo tanto este artículo primero en relación con el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación? Que leo un poquito el artículo 50, que dice, ¿dónde está? Aquí es el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo. Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida en la parte que no se dispuso el interés jurídico del demandante, eh, pero siempre y cuando sean procedentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fundarán invocar hechos notorios. Perdón, sería en el mismo artículo primero que dice en el segundo párrafo, cuando la resolución recaída un recurso administrativo no satisface el interés jurídico y ésta se convierte en juicio contencioso, eh, se entenderá que está recurrida a la dehesa y dice asimismo, cuando la resolución de un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la sala regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá contra la resolución objeto del recurso. Es decir, el tribunal, en primer lugar, analiza la resolución impugnada para ver si fue legal o no el desechamiento. Si determina la autoridad que fue legal el desechamiento, es decir, desvirtúa o señala que es insuficiente el agravio que uno puso contra el desechamiento, ya no va a entrar al estudio de la recurrida. ¿Por qué? Porque pues ya de entrada, si no procedió el medio de defensa oportuno, pues ya se perdió la oportunidad legal y procesal para controvertirlo. Pero en cambio, todo lo contrario, si el tribunal resuelve que efectivamente está indebidamente desechado y que es ilegal la resolución combatida, la impugnada, ahí sí ya puede entrar al estudio de la recurrida. ¿Y eso para qué efecto? Para el efecto de devolver el expediente a la autoridad administrativa y perder tiempo. La razón de ser de la litis abierta precisamente es eso, evitarle darle vueltas a los asuntos, que genera una dilación en la impartición de justicia. Entonces aquí sí es importante que se señale y que se precise el concepto de impugnación en contra de esa resolución. Y adicionalmente, ¿qué es lo que va a analizar el tribunal en primer lugar, así como en los recursos? Primero, aquellos conceptos, y que es importante a lo mejor pues, que lo pongan en el orden de ese tipo, aquellos conceptos de impugnación o agravios intentados de recurso que de ser fundados lleven a la nulidad lisa y llana. Y después, aquellos que sean por vicios de forma que lleven a la nulidad para efectos. ¿Por qué? Porque en materia de administrativa, si un concepto, si un agravio te da la nulidad lisillana, pues ya resulta innecesario analizar los demás, porque no te va a generar ningún beneficio mayor al obtenido, ¿no? Sí te puede generar a lo mejor un beneficio mayor, y se pueden analizar otros o los restantes conceptos de impugnación cuando ellos te generen un mayor beneficio. Se podría dar el caso. Supongamos que tú tengas una revisión, una visita domiciliaria. Te llevaron a cabo una visita domiciliaria, te emiten una resolución definitiva y tú la controviertes el procedimiento. Entonces, puede ser que tú tengas un vicio a lo mejor de competencia en un oficio, en la orden de visita, supongamos, o que se tenga un vicio en el acta final.
perdón, en el acta final, un vicio. Bueno, pues si hay un vicio ahí muy fuerte, muy trascendente, a lo mejor incluso supongamos caducidad, caducidad, y que te lleva a dejar la nulidad lisillana. Pero a lo mejor tú tienes algún argumento de fondo que realmente es lo importante y el cual es fundado. Supongamos que la autoridad no te consideró, supongamos, un ejemplo, no te consideró ciertas deducciones por no ser estrictamente indispensables. Y que realmente esas deducciones fue lo que generó la situación, ¿no? de la determinación de crédito fiscal. Bueno, al menos si tú vienes en el agravio que tuviste por alguna cuestión de forma, por competencia o por lo que sea, o tuviste una nulidad lisillana, atendiendo al análisis del agravio o concepto de impugnación de mayor beneficio, también el tribunal debería de estudiarte ese otro concepto de impugnación en caso de que resultara fundado. ¿Por qué? Te va a generar mayores beneficios, te va a generar certeza en cuanto a esa deducción que la autoridad te rechazó indebidamente. Ahí en esos casos sí se puede analizar, pero cuando no te genera un mayor beneficio lo obtenido, pues ya resulta necesario analizar los restantes o los demás conceptos de impugnación, que eso es algo muy importante y que tienen que tener en cuenta respecto a los medios de defensa. ¿Qué más he notado en algunos casos? Las pruebas. Las pruebas. Hay una tesis que salió hace poco, ahorita la voy a buscar, en la cual claramente, ahorita voy a buscar el rubro para leérsela, respecto a cuándo conviene mejor irse a recurso y no a juicio. Digo, sabemos que el criterio de la autoridad administrativa pues generalmente es pues dar, ¿no? Reconocimiento de la legalidad de los actos, aunque no lo sean, y bueno, muchos litigantes prefieren 1000 veces más acudir directamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que se resuelva el asunto, ¿no? Por cuestión de tiempo. Ahorita les voy a buscar una. Les voy a buscar esta jurisprudencia, que es muy importante relacionar con pruebas. Supongamos que ustedes les hacen una visita y les dicen, oye, pues es que sabes que no me acreditaste, pues a lo mejor un préstamo, y ustedes necesitan a lo mejor para acreditar ese préstamo un contrato, supongamos, ¿no? Un contrato que no exhibieron como prueba en instancia administrativa. En aquellos casos en los que ustedes, ¿dónde está? En los casos en los que están, ¿dónde está? Espérenme, déjenme buscar la tesis. Perdón. Espérenme tantito para encontrar la jurisprudencia. Demanda. La prueba. ¿Dónde está? En la que señalan que es en instancia administrativa cuando se deben de presentar las pruebas. A ver, espérenme tantito, ahorita les encuentro la tesis, porque sí es muy importante esa tesis, me tenía aquí. Bueno, lo que dice la tesis, ahorita se las encuentro, se las paso propiamente, es que si se tiene que si no se presentó en instancia administrativa alguna documental, alguna prueba, y esta prueba se quiere presentar en el juicio contencioso administrativo,
si bien se puede admitir la prueba y lo que sea dentro del juicio contencioso, esta ya no se le puede dar la debida valoración porque no se hizo, el conocimiento no se puso a la vista de la autoridad en su momento para que en su caso se pronunciara la autoridad respecto a dicha prueba. Entonces, lo que genera obviamente es que pues, no valoran esas probanzas que se emiten en juicio y puede generar un perjuicio. Entonces, lo que se hace generalmente es que cuando no se presentó alguna prueba durante el procedimiento de fiscalización y ya cuando te llega el asunto para controvertirlo, ves que es importante presentar esa prueba, pues es mejor presentar un recurso de revocación para efectos de exhibir esa prueba que esté en vista de la autoridad administrativa, es decir, en instancia administrativa, y ya en caso de que no se obtenga resolución favorable, bueno, pues ya ahí sí combatirlo vía juicio contencioso administrativo. Yo creo que eso es de los elementos que generan mayor ventaja en esto. Un ejemplo ponemos respecto de este tema. Supongamos que ustedes llevan una visita para verificar la expedición de comprobantes fiscales. Continuamos con el mismo tema. Al momento que ustedes ahogan, les dan vista, ustedes manifiestan, ¿no?, lo que su derecho corresponda, cuando les dan el derecho de audiencia, ustedes manifiestan y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que pues me están sancionando o la autoridad en el acta señala que no expedí el comprobante, siendo que sí lo expedí. Lo expedí entre los 24 horas y miren, aquí lo expedí tal y como la autoridad lo puede señalar. La autoridad al momento de resolver dice, oye, ¿sabes qué? Aquí, pues sí, la autoridad dice que sí lo exhibió y todo, pero pues no demuestra su dicho, supongamos en la resolución, y por lo tanto le impongo la multa. Ante una situación así y que realmente pues vale mucho la pena tener la prueba para acreditar y exhibirle a la autoridad y desvirtuar eso, pues ahí es cuando conviene precisamente un recurso de revocación para que en ese recurso aleguemos la ilegalidad de la multa porque no se adecua a la infracción, y prueba de eso sería que efectivamente sí se expide la CFDI y mostramos el CFDI. Si no lo hacemos y lo queremos hacer en juicio, no nos van a valorar. Y miren, la tesis es, o sea, voy a escribir ahí, la jurisprudencia es una jurisprudencia que es obligatoria de la segunda sala, que es la 73-2013, que es de julio de 2013, que dice juicio contencioso administrativo. Les voy a poner el número de registro para que lo encuentren, o les pongo la tesis, que es la segunda jurisprudencia 73-2013. Dice, juicio contencioso administrativo, el principio de litis abierta que lo rige no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que, conforme a la ley, debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, estando en posibilidad legal de hacerlo. Y ahí modifica una jurisprudencia anterior. Y después dice, esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida al considerar que el principio de litis abierta, derivado del artículo 1 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo, desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. Ojo, es estando en posibilidad legal, porque si ustedes en ese periodo no tenían posibilidad legal para presentar la prueba, para exhibirla, porque no la tenían, etcétera, 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 bueno, pues ahí no podrían. Dice, de haber sido esa la intención del legislador, así la habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, en el que por excepción se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor claridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional. Esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados.
lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de los poderes de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular. Esta es la jurisprudencia que de cierta forma nos da certeza en cuanto a que si uno tiene que presentar pruebas, pues presente mejor uno su recurso de revocación en caso de que no las haya logrado presentar con oportunidad en el procedimiento que dio origen a la resolución impugnada. ¿Sale? Entonces sí tomen mucho en cuenta este argumento de defensa. De ahí sí es algo importante también señalar que muchos contribuyentes consideran el amparo directo que promueven en contra de la sentencia del tribunal como otro recurso, otra instancia. Bueno, sí es otra instancia, pero ese es un medio extraordinario de defensa. Lo que, y atendiendo precisamente a lo que se analiza. Me voy a ir por cadenitas. En el recurso de revocación que se plantee, puedes controvertir, lógicamente, la multa, la resolución definitiva de la autoridad. En el juicio contencioso administrativo, atendiendo el principio de litis abierta, si el recurso fue procedente, puedes analizar legalidad tanto de la resolución que recayó a tu recurso como de la resolución recurrida, es decir, de la multa de la resolución definitiva. Si esta no es favorable y se dicta una sentencia, aquí es litis abierta, puedes plantear argumentos novedosos no planteados en el recurso. Pero ya, si se dicta sentencia y te vas a juicio de amparo, ¿qué se va a analizar en el juicio de amparo? En el juicio de amparo se va a analizar si la sentencia dictada por el tribunal es constitucional o no. Es decir, si vulnera o no los derechos humanos del contribuyente plasmados o contemplados en la Constitución. Cualquiera, sea de legalidad, que aprecie los hechos de forma equivocada, que no haya resuelto, que haya habido alguna violación procesal o algo. Es decir, lo que entra en materia de estudio directamente por parte del colegiado va a ser la sentencia, la legalidad, la constitucionalidad de la sentencia dictada por los magistrados del tribunal. ¿A qué me lleva esto? Muchas veces también se advierte que en el amparo tratan de plantear argumentos novedosos que no se plantearon en la demanda del juicio contencioso. Si se plantean esos, lo que van a decir es que son inoperantes, es decir, que no los van a atender, son inatendibles. ¿Por qué? Porque esos argumentos no se los plasmaron a los magistrados y por lo tanto pues no fueron materia de la sentencia. Entonces esos no se van a estudiar. Lo que se va a impugnar en el juicio es si la sentencia a lo mejor analizó bien, no analizó bien, apreció los hechos en forma equivocada o cualquier cosa de la sentencia. Por eso en materia administrativa, en materia fiscal, es muy importante la demanda de nulidad, la demanda del juicio contencioso administrativo, la demanda inicial, o en su caso también la ampliación, en los casos que sea. ¿Por qué? Porque si uno plantea una demanda con argumentos débiles, ya no existe otra oportunidad durante todo el procedimiento para subsanar esos errores o esa indebida o falta de conceptos de impugnación, salvo que se traten de aquellos que se analizan de oficio, como es ausencia total de fundamentación o motivación o competencia de la autoridad. ¿Por qué? Porque esos se analizan incluso de oficio por parte de la autoridad y se pueden plantear incluso la competencia en alegatos o donde sea, que son aquellas cosas de estudio previo, ¿no? De previo y especial producción, de estudio previo y referente. Entonces, eso es muy importante, que en una demanda se plasme. ¿Qué recomiendo?
una disculpa, se fue el internet, no sé aquí, en la oficina, ¿qué pasó? No, pues de la recomendación, y me acuerdo la verdad qué recomendación les iba a dar, pero sí, considerar uno los plazos. Dos, respecto a los plazos, si no tienen, a lo mejor no consideran que está demasiado estudiado a lo mejor el asunto, y que por lo tanto no se quieren arriesgar mucho, presenten recurso de revocación, considerando que puede existir abierta. Pero sí es muy importante que se presente ese recurso de revocación en tiempo, que sí se planteen conceptos de impugnación y que el mismo resulte procedente. Porque si el mismo resulta procedente, bueno, pues da entrada a la litis abierta. Pero si no resulta procedente, pues no hay forma. Y además, las pruebas. Las pruebas. Si no se ofrecieron pruebas que ustedes consideran que son importantes, exhíbanlas en el recurso de revocación, porque ya luego no se van a valorar en juicio contencioso administrativo, ¿no? Entonces sí es muy importante. La gran ventaja en el recurso, pues es que con la presentación del recurso se suspende el cobro coactivo del crédito sin necesidad de otorgar garantía hasta en tanto se resuelva el medio de defensa señalado, ¿no? Y nos da un placito, pues, de ventaja de cierta forma, ¿no? Entonces sí es muy importante que consideren esa situación. Si ustedes saben que está bien analizado el asunto, que ya tienen planteados los argumentos de defensa y todo, bueno, pues ahí sí ya vayan al juicio contencioso administrativo a fin de ahorrar tiempo. Y en el juicio contencioso administrativo, para efecto de no generar molestias, ofrezcan una garantía y soliciten previamente la suspensión, ofrecen la garantía con la autoridad, quien se las autorice, para efectos de que estén tranquilos y no les anden haciendo gestiones de cobro. ¿Sale? Pues les mando muchos saludos, igual a ustedes, cualquier duda, pues quedo a las órdenes. Una disculpa por el cortón y más por el tema, porque realmente conceptos de impugnación o de argumentos, bueno, pues es muy variado el fondo, ¿no? Pero en esencia, pues son algunos tips que espero y les hayan servido de algo. Y cualquier duda, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, les doy teléfonos de la oficina. Invito cualquier duda con gusto los atendemos, ¿no? Extensión de la 4601, la directa, y el correo es luis.valderas@prodecon.gov.mx. Y muchísimas gracias, ahí estamos a sus órdenes. Saludos.